Parte 4. Preguntas sobre vida cristiana y doctrina. Carta 28. ¿Cómo puedo ser santo y pecador al mismo tiempo? ...12 de septiembre de 1991. Querido Greg, gracias por tu pequeño tratado sobre por qué murió Jesús. Es muy informativo y echa luz sobre algo que por un tiempo ha sido complicado para mí. Tu forma de entender la gracia de Dios es tan extraña, Greg, que casi creo que ha tenido que ser una revelación del Todopoderoso, porque no me puedo imaginar que una persona pueda idear algo tan poco intuitivo. El sentido común dice que las personas van al cielo o al infierno según sean buenas o malas. Y esto es lo que siempre pensé que creían los cristianos. Pero ahora dices que esto no está ni cerca de la verdad. ¿Te habré entendido correctamente? Estás adentro o afuera, dependiendo de tu fe en Cristo. Absolutamente revolucionario. Yo aún no estoy en la posición donde quiero cambiar mi entendimiento en acción, como dices. Pero sospecho que esto es cuestión de tiempo. Cuando haga este compromiso sé que será genuino, pero siento que aún no es el momento. Mientras tanto, tengo otra pregunta sobre este asunto de la salvación. Es básicamente esta. No puedo imaginarme cómo puedo ser totalmente santo ante Dios, aun cuando todos los que me conocen saben que no lo soy. ¿Es Dios ciego o algo así? Quizá te he interpretado mal. Tú dices que nuestro pecado tiene que ser perdonado y que nosotros debemos ser cambiados si vamos a tener una relación con Dios. Bien, puedo entender cómo Dios perdona nuestros pecados pasados a causa de Jesús, pero no veo que los cristianos cambian en el presente. ¿Cómo los cristianos pueden ser perfectamente compatibles con Dios en el presente cuando aún no han sido perfectamente cambiados? Si el pecado nos separa de Dios, ¿de qué me sirve que me perdone todos mis pecados pasados si meto mis patas todos los días? Así es que dime, Greg, ¿cómo puedo ser santo y pecador al mismo tiempo? Con todo mi amor, papá. ...3 de octubre de 1991. Querido papá. Me gustó la pregunta de su última carta. No sé si se ha dado cuenta, pero nuestras cartas son una especie de cambio de marchas. Ya no discutimos si el cristianismo es verdad o no, apologética. Ahora estamos discutiendo cómo el cristianismo es verdad, teología. Sus preguntas parecen venir más desde la perspectiva de la fe interior. Esto realmente me alegra. Es solo cuestión de tiempo, como dice. Yo siempre lo he creído así. ¿Cómo podemos ser santos y pecadores al mismo tiempo? Se lo voy a explicar con esta analogía. Cuando al principio Dios creó la luz, dijo, sea la luz, y fue la luz. Dijo, descúbrase lo seco, y hubo tierra seca. Y así sucesivamente. La palabra de Dios, vemos, crea la realidad de la que habla. Para usar una terminología filosófica, la palabra de Dios es ontológicamente productiva. Crea. La salvación no es menos el resultado de la palabra de Dios que lo es nuestra creación. Dios dice,
Todo el pecado pasado de Ed Boyd ya no existe y todo su pecado deja de existir. Y Dios dice, ante mí Ed Boyd es perfectamente santo y usted es perfectamente santo ante él. La palabra de Dios define lo que es real y lo que es verdad. Nadie ni nada pueden discutir con Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice el apóstol Pablo. Es Dios mismo quien nos declara justos. Romanos 8. Entonces, si Dios dice que usted es justo por su fe, papá, usted es justo. Pero la palabra salvadora de Dios difiere de la palabra creadora de Dios en un aspecto importante. Cuando Dios pronunció su palabra creadora, no había nada que se resistiera a ella. Solo había nada. Pero cuando Dios pronuncia su palabra salvadora, hay algo que se resiste a ella. Ya hay un Ed Boyd existente, lleno de viejos días de pensamiento, acción, sentimientos, etc. Y muchos aspectos de su viejo yo se oponen a lo que Dios dice de usted. Pero Dios no solo va a aniquilar al viejo Ed Boyd y crear a un nuevo Ed Boyd. Si Él hiciera eso, no estaría salvándolo del todo. Estaría creando una persona completamente diferente. Pero es a usted, con todo su viejo pecado, a quien Dios ama y quiere salvar. De esta manera, Él actúa para recrearlo a usted y a mí y a cualquier otro desde adentro hacia afuera. Cuando usted pone su confianza en el Salvador, papá, Dios declara en cuanto a usted su justicia eterna, su perfección inmaculada. Esa se convierte en su verdad. Pero Dios no simplemente arrasa con lo que había en usted. Sencillamente lo declara falso. Ya eso no es lo que en definitiva es verdad en cuanto a usted. Por esto es que se le llama el viejo yo. Con el tiempo el nuevo yo sobrepasará al viejo yo. Así que somos hechos nuevas criaturas en Cristo en el momento en que creemos. Todos nuestros pecados quedan absorbidos en la cruz y toda la justicia de Cristo se nos acredita a nosotros. Somos perdonados y cambiados, pero no manifestamos instantáneamente esta verdad en nuestras vidas. Nuestro viejo y ahora falso habitual estilo de vida se opone al cambio que Dios realiza en nuestro corazón. Nuestra antigua y ahora falsa identidad propia, definida por todas las anteriores experiencias e inclinaciones y sentimientos y ambiciones que hemos tenido, simplemente se tarda en morir. Solo en el cielo se manifestará sin mancha lo que realmente somos. Entonces, ¿cómo es que los creyentes son santos y pecadores al mismo tiempo? En términos de su esencia recreada son santos, pero en términos de cómo se manifiesta la esencia en sus pensamientos, sentimientos y acciones, todavía son pecadores. En términos de la perspectiva de Dios de lo que llegarán a ser, los creyentes son santos, pero en términos de su perspectiva de lo que ahora son pecadores. En términos de lo que finalmente es verdad, tal como la define Dios, ellos son santos. Pero en términos de lo que es en última instancia falso, como lo define cualquier otra fuente, son pecadores. En términos de quiénes son en Cristo, son perfectamente santos. Pero en términos de quiénes son en ellos mismos aparte de Cristo, son completamente pecadores. ¿Entiende, papá? Los cristianos entonces se parecen mucho a una mariposa en su capullo. La vida de belleza, de capacidad de volar, de gracia está allí dentro. Es lo que realmente es. Pero esta vida está encerrada dentro de algo que es inherentemente contrario a belleza, capacidad de volar y gracia. Ella va a volar, pero mientras tanto su vida es una vida de transición. Es una mariposa en proceso de salir de su capullo. Esto me parece es muy importante que usted lo tenga claro, papá, porque es la forma en que los cristianos se liberan en forma gradual de su viejo yo, y no por sus propios esfuerzos, sino permitiendo que el Señor forme y fortalezca la mariposa dentro de ellos. La única comida que las almas salvadas comen es el amor de Dios, y esta es la única forma en que nosotros podemos descansar en el amor que Dios nos tiene,
aún mientras todavía estamos en el capullo y vamos recibiendo más y más fuerza y motivación para abandonar el capullo. Al dejar que Jesús nos ame tal y como somos, más y más seguros estamos de que podemos ser librados del fracaso, podemos ser librados, podemos volar. Por eso, papá, no piense ni por un momento que se puede librar del capullo por usted mismo, ni que por su propio esfuerzo podrá ser libre. Tendrá motivación y fuerzas para vivir la vida de Dios solo cuando la vida de Dios ya esté residiendo en usted. La transformación es el efecto, no la causa de la salvación. De modo que lo único que tiene que hacer es dejar que la vida de Dios resida en usted. Y esto lo podrá hacer confesando que es un pecador sin esperanza en usted mismo y aceptando a Cristo como Salvador. Deje que Dios lo ame y lo acepte tal como usted es. Y poco a poco irá sintiendo el deseo interno y la fuerza para llegar a ser algo diferente de lo que es ahora. Permítale que lo salve. Es la única cosa de la que tiene que preocuparse. ¿Por qué esperar más, papá? Espero que ahora las cosas las vea con mayor claridad, con amor, esperanza y expectativa. Greg.